¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el domingo 23 del tiempo ordinario del ciclo C cae el día 7 de septiembre de 2025. Para ese día, la liturgia nos propone el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Le he puesto como título a este comentario Exigencias para el seguimiento de Jesús. Comenzaremos con la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora el texto del Evangelio para este domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Procedo a explicar los matices del texto griego, idioma en que originalmente San Lucas escribió su Evangelio. El versículo 26 dice literalmente: Si alguno me sigue pero no odia a su padre, etc. El verbo miseo no indica aquí el odiar en sentido afectivo. A la base de esta connotación está el verbo hebreo saná, que podría significar rechazar o relativizar o pasar algo a segundo término. En este sentido, el verbo describe una elección entre dos personas o cosas. El espectro semántico acentúa, por una parte, la comparación. Ejemplos: cuando Jacob pasa a segundo término, se utiliza el verbo miseo en la Septuaginta. Cuando dice pasa a segundo término, alía ante Raquel. Esto lo tenemos en Génesis 29, 31 y 33 en la Septuaginta. Y esto es debido a que él ama a Raquel más que a Lía. Eso también está en Génesis 29:30 de la Septuaginta, que es el texto griego. Del mismo modo, debe entenderse la afirmación antitética: he amado a Jacob, en cambio he odiado a Esaú. En Malaquías 1, versículos 2 al 3 de la Septuaginta, se usa el verbo miseo, que originalmente o en su primera connotación significa odiar, pero obviamente hay que aplicar aquí la adaptación de la semántica para hacer entender que se trata de un pasar a segundo término a un miembro, pues, de la comparación. Así, quien dice seguir a Jesús ha de decidir entre la propia familia y Jesús. Luego, en los versículos 28 y 31, la mención de una torre y la guerra
tenemos el término pirgon, que es la torre, y polemon, que es guerra. Podría ser una alusión a un texto de Proverbios 24, versículos 3 al 6, donde la sabiduría y la prudencia son las características de quien construye una casa y enfrenta la guerra. Ahora pasamos al comentario. El tema de nuestro pasaje es seguir a Jesús. Retomando el motivo del camino hacia la ciudad santa, el narrador detalla las condiciones que Jesús impone a la multitud en torno al discipulado. Este discurso retoma algunos temas que ya habían sido evocados a propósito de las excusas de los invitados a la gran cena, especialmente los relativos a los vínculos familiares y a la posesión de bienes materiales. En este contexto, Jesús establece condiciones que no admiten negociación. Después se aborda el tema de la ruptura con la familia. La ruptura con la familia es expresada por un verbo de gran intensidad, miseo, que puede traducirse como descuidar, detestar o incluso odiar. Aunque en el judaísmo existían precedentes de ruptura con el entorno familiar, por ejemplo, en el caso de los levitas consagrados al servicio del templo, según el libro del Deuteronomio capítulo 33, o del hombre casado que dejaba todo para hacerse discípulo de un rabino, las exigencias de Jesús son más radicales. Incluso los lazos familiares más estrechos deben ser relativizados con respecto a la llamada del Señor. Esta enseñanza se generaliza aún más. Se trata incluso de odiar la propia vida, es decir, de estar dispuesto a renunciar a todo lo que constituye el centro de seguridad y afecto para abrazar la cruz. Esta expresión retoma la enseñanza previa dirigida a los discípulos y no debe entenderse como una invitación al martirio físico inmediato, sino como disposición para asumir los rechazos y ultrajes que recaían sobre quienes eran obligados a llevar el patibulum, es decir, el travesaño horizontal de la cruz. Luego tenemos los breves relatos de la torre y la guerra. Las dos breves parábolas que siguen clarifican el sentido de consagrar la existencia al seguimiento de Jesús. Los dos ejemplos concretos, la construcción de una torre y la decisión de ir a la guerra, aluden a trabajos que requieren un gran compromiso e insisten en la necesidad de reflexionar y discernir cuidadosamente lo que se quiere lograr antes de tomar una decisión, adoptar una actitud crítica, calcular con seriedad, hacer cuentas, en otras palabras. Tener plena conciencia de lo que está en juego es indispensable para emprender y completar cualquier obra con éxito. La aplicación final retoma un tema particularmente querido por Lucas, el peligro del dinero cuando se le convierte en objeto de confianza total. Solo quien renuncia a todo lo que posee puede realmente ser discípulo, pues no se trata simplemente de una pobreza material, sino de una libertad interior radical ante los bienes. Y ahora con esto pasamos a las enseñanzas que este texto tiene para nuestra vida espiritual. Primera enseñanza: el seguimiento de Cristo requiere una libertad interior radical. En un mundo que nos empuja a definirnos por nuestras relaciones, posesiones o logros, el Evangelio de hoy nos confronta con una exigencia desconcertante. Dice Jesús: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El verbo griego miseo no debe entenderse, como ya dijimos, en clave de resentimiento afectivo, como odio, sino como un llamado a relativizar incluso los vínculos más importantes cuando se interponen al llamado de construir el reino. Jesús no propone una ética del desprecio, sino una libertad que brota del amor mayor. Amar a Cristo más que a todos los demás no empobrece nuestras relaciones, las purifica, las orienta, las eleva. Conviene que revisemos qué relaciones o apegos, incluso a realidades buenas, nos impiden decirle un sí total a Cristo. La fidelidad al Señor se manifiesta muchas veces en decisiones concretas, donde renunciamos a seguridades humanas para confiar en su palabra. Segunda enseñanza: la cruz no es un castigo,
sino el precio de una vida con sentido. Tomar la cruz en el contexto del discipulado es un acto de profundo realismo evangélico. En tiempos de Jesús, cargar el patíbulum era señal de humillación pública y de ser contado entre los fracasados. El Señor nos anticipa que su seguimiento no es cómodo ni prestigioso, sino que comporta burlas, incomprensiones, renuncias y un estilo de vida contrario al espíritu del mundo. Pero esa cruz, aceptada por amor, es camino de fecundidad. Allí donde el mundo ve pérdida, el creyente ve entrega. Es importante que reconozcamos nuestras pequeñas cruces cotidianas como injusticias, enfermedades, críticas, soledades, como espacios de unión con Cristo crucificado. No se trata de buscarlas, sino de acogerlas con fe, sabiendo que Él ya las ha cargado antes que nosotros. Tercera enseñanza: antes de seguir a Cristo hay que discernir con lucidez y perseverancia. Las parábolas de la torre y del rey que va a la guerra nos invitan a una espiritualidad de la madurez. No basta con el entusiasmo inicial, se requiere reflexión, cálculo, planificación, discernimiento. El discipulado no es solo afecto, sino decisión sostenida. Jesús no quiere seguidores improvisados, sino discípulos que con la fuerza del Espíritu se han tomado el tiempo de poner todo en la balanza. Renunciar a los bienes como culminación del pasaje no es tanto un acto de desprecio, sino un gesto de confianza, dejar de apoyar la vida en cosas que no salvan. Cultivemos una vida interior que no dependa del estado de ánimo, sino de la firme decisión de pertenecer a Cristo. Busquemos momentos de oración serena donde podamos preguntarnos: ¿estoy construyendo mi torre con suficientes cimientos? ¿Estoy combatiendo la batalla con la estrategia de Dios? Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 23 del tiempo ordinario. Espero que pueda servirles a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.